nosotros hablábamos, bueno, en el versículo 8 dice, y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén, gloria a Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reino pues en el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento o como armas de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vosotros y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿No? Y bueno, instrumento de justicia, vamos a poner el título de hoy. Y la palabra del Señor nos lleva a nosotros a considerar que si morimos con Cristo, tenemos que creer también que viviremos con Él. Eso tenemos que considerar, porque hemos muerto, o nuestro viejo hombre murió. Nuestro viejo hombre tenemos claro que no es el cuerpo, no es el viejo hombre, sino que el viejo hombre es la vida de Adán que nosotros teníamos. Ese es el viejo hombre, la vieja vida. Esa vieja vida murió, ¿no? Dice, porque si morimos con Cristo, es decir, que cuando Cristo murió llevando nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida a la cruz, y la crucificó. Es decir, cuando nosotros no podemos decir que nosotros estamos muertos con Cristo, ¿no? Lo que está muerto con Cristo es nuestra vieja vida. Porque nosotros ahora tenemos una nueva vida y esa vida no puede morir. Aleluya, gloria a Dios. La vida que hemos recibido es una vida eterna que no muere nunca. Al contrario, esta vida venció la muerte, porque la muerte la quiso retener, pero no pudo. Y esa fue la derrota de Satanás. Si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Como dice ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 11, dice, es palabra fiel, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Amén, gloria a Dios. Ahora fíjese que acá, qué hermosa que está esta palabra en este capítulo, porque acá en el capítulo 6 lo lleva a aquella persona que creyó en Cristo, lo lleva a que si ella creyó, esa persona, creyó que murió con Cristo, también debe creer que vivirá con Cristo. A esa persona. Pero acá en este pasaje le está llevando a otra clase de persona. No es la misma persona, sino que acá es otra persona. En 2 de Timoteo capítulo 2. ¿Y a quién está llevando Pablo? A un soldado. A un soldado le está llevando a que él, porque este soldado iba a la guerra, iba a combatir contra el enemigo. Y por eso el capítulo 2 habla del soldado de Jesucristo. Nosotros, en una etapa de nuestra vida, nosotros venimos a dejar de ser un creyente para ocupar en nuestra mente el lugar de un soldado, ¿no? Como en lo natural. Antes, cuando estaba el servicio militar obligatorio, las personas eran personas, digamos, comunes en una sociedad, pero después llegaba la hora que tenía que incorporarse
y ya dejaba de ser una persona común para ser un soldado, ¿no? Tenía que recibir el adiestramiento para poder combatir, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos, ahora es como que estamos en el libro de Romanos, es como que nos están dando nuestra identidad, nuestra carné. Es un carné que se nos están dando a nosotros, ¿no? Un carné de identificación, ¿no? Nosotros ahora estamos identificándonos como que somos de Cristo y que tenemos una nueva vida en Cristo. Lo que era en Adán, ya eso ya terminó, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que ahora estamos recibiendo otra identidad, estamos recibiendo otro documento, ¿no? Sin el documento, yo no tengo autoridad. A mí lo que me da la autoridad es mi documento, para firmar o para hacer algún trámite. Lo que me capacita no es la persona que soy, sino el documento que yo tengo. Porque el documento está como legalizado, digamos. Me identifica a mí. Y a través de ese documento yo obtengo derechos y obligaciones. No tengo derecho de firmar un documento con un número de documento con el cual no nací, sino que se me dio ese número de documento. Entonces pongo mi número de documento y pongo mi firma y ya estoy autorizado para hacer un trámite, o estoy autorizado, y todo a partir de ese documento que se me dio. Ese es el documento. No, yo ya era una persona, pero sin el documento no tengo la autoridad, no tengo la autenticidad. Claro. Haber sido justificado. Claro, sin el documento. Y a nosotros, Satanás nos va a respetar con el documento. Si nosotros no tenemos el documento, Satanás no nos va a respetar. Entonces la iglesia te entrega un documento, ¿no? Porque Satanás siempre nos ve a nosotros como lo que hemos nacido en Adán, pero resulta que el documento me hace ver quién soy yo verdaderamente, quién soy realmente yo, qué autoridad tengo yo, ¿no? Es como un documento, como un carné, ¿no? Una persona tiene su carné de policía, nosotros lo vemos sin el carné, y es Pedro. Pedro está ahí, y para nosotros es una persona, pero ahora saca el carné, el documento de policía, y entonces ya es una autoridad. Y nosotros, con el libro de Romanos, es como que nos dan a nosotros, el libro de Romanos nos da ese carné, esa identificación que le hace saber al otro la capacidad que yo tengo, la autoridad que yo tengo, que me ha dado Dios. ¿Entienden eso, no? Amén. Entonces yo tengo que recibir esa nueva identidad que me da el libro de Romanos para poder tener autoridad sobre los enemigos que son de Dios, que es la carne, el diablo y el mundo. Yo ahora tengo otro documento. ¿Quién es usted? Yo soy un hijo de Dios, ¿no? Con una nueva vida, con un poder. A mí, ¿quién te dio ese poder? Como le dijeron a Jesús, ¿con qué autoridad tú haces lo que haces? Bueno, yo también le voy a hacer una pregunta. Si ustedes responden esa pregunta, yo también les voy a decir con qué autoridad hago yo. Y esa conocen ese relato. Quiere decir que ahí tenía que se estaba evidenciando la autoridad, ¿no?, que tenía Jesús. Y también el soldado romano le dijo, no, Señor, no hace falta que tú vayas. Di la palabra por la autoridad. Yo soy hombre que está bajo autoridad. Y le dijo a este que vaya y va. Y le digo al otro, haz esto y lo hace. Di la palabra y mis siervos andarán. Dio la autoridad. Si nosotros no conocemos nuestra identidad, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos un nombre que somos de todo nombre, y en el nombre de Jesús tenemos autoridad para sanar los enfermos, para romper cadenas y tantas cosas. ¿No? Esa es la autoridad. ¿Quién nos dio esa autoridad a nosotros? Dios. ¿Y quién puede ir en contra de esa autoridad? ¿No? Entonces está en nosotros identificarnos.
¿Con qué nos identificamos nosotros? ¿Con lo que éramos nosotros en Adán o lo que nosotros somos en Cristo? ¿Entiende? Lo que era en Adán ya se terminó. Eso para siempre, se terminó. Pero ahora tenemos una nueva identidad, tenemos un nuevo carné, ¿no? Alabado sea el Señor. Y entonces decía acá, la palabra que Pablo le está hablando a un soldado, a una persona, no a una persona normal, sino a un soldado, a uno que iba a ser adiestrado, que iba a recibir el adiestramiento para poder combatir. Entonces Pablo le dice ahí en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Y lo que has oído de mí entre los testigos, muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, ¿no? Que se mantienen firmes, ¿no? A los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres trabajo como fiel soldado de Jesucristo. Usted tiene que verse como un soldado del Señor, ya no como un creyente vio así pasivo. Usted está siendo preparado, no por la palabra, por el Espíritu, para batallar contra Satanás, para batallar contra el pecado, para batallar contra todo lo que se vaya en contra de Dios. Pero hay que sufrir, dice, tú pues sufre trabajo como fiel soldado de Jesucristo. Ninguna que milita se embaraza en los negocios de la vida. Un soldado no se puede poner un almacén ni un supermercado. ¿Cuándo lo va a tener? Tiene que estar en el regimiento ahí siendo adiestrado. Un soldado no está enredado en las cosas de este mundo. Él es un soldado, está adiestrando para la batalla, ¿no? Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que ocupar el lugar que Él nos da. Amén, hermano. Amén. Alabado sea el Señor. Y aún también el que lidia no es coronado, sino lidiare legítimamente, ¿no? El labrador, para recibir el fruto, es menester que trabaje primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Lo voy a leer por arriba nomás esto, hermano. Acuérdate de Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, ¿no? Resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, en el que sufro trabajo hasta las prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Es palabra fiel que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos. Esta palabra nos trae sufrimiento. No, si sufrimos, ¿por qué sufrimos? Porque no le damos al cuerpo, a la carne, lo que la carne quiere. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Pero nosotros no podemos batallar contra Satanás y su hueste si primeramente no tenemos victoria sobre nuestra carne. Nosotros tenemos que tener victoria sobre la carne, porque eso es lo que va a usar Satanás para hacernos caer. ¿Y qué va a usar? La tentación de la carne. Va a tentar a la carne. A mí no me puede tentar porque yo ahora estoy en Cristo, pero la carne es enemiga. Parece que somos uno con la carne, pero no. La carne es enemiga de nosotros, la carne es enemiga del creyente. Y el diablo va a tentarnos por medio de la carne, ¿no? Entonces eso nos trae sufrimiento a nosotros. Pero también sufrimos por causa de la gloria de la iglesia. Por la gloria del Evangelio sufrimos también. ¿Vio? Si sufrimos, reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Y si fuéramos infiel, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Y volviendo a Romanos capítulo 6, dice, si morimos con Cristo, no, es una consideración eso. ¿Usted murió con Cristo? Bueno, si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Yo creo que mi viejo hombre murió con Cristo, pero yo ahora vivo con Dios, ¿no?
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. ¿Vio? La muerte no se enseñoreará más de él. Antes la muerte se podía enseñorear de Cristo, sí. ¿No? ¿Cuándo? En la cruz, ¿no? En la sepultura se podía enseñorear. Ahí en el infierno se podía enseñorear la muerte. No es que Cristo era esclavo de la muerte, como nosotros fuimos esclavos del pecado, perdón. Él no fue esclavo. Cristo nunca se hizo esclavo del pecado. Pero la muerte se enseñoreaba, quería enseñorearse de Cristo porque Cristo sufrió la muerte por nosotros. Entonces la muerte no se enseñoreará más de él. ¿Esto qué quiere decir? Que él no va a volver a morir por el pecado, porque él murió por el pecado ya. Porque el haber muerto al pecado murió una vez. Cristo murió al pecado una vez, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser como Cristo. Nosotros tenemos que morir al pecado una vez. ¿Qué es el pecado? El pecado nosotros lo podríamos, o la Biblia lo presenta como un rey soberano que reinaba sobre nosotros. ¿No? Él era nuestro amo, el pecado. El pecado nos mandaba a pecar y nosotros le obedecíamos. Por medio del mandamiento de Dios nos mandaba a pecar. Y antes nos mandaba a pecar, antes que no teníamos mandamiento, igual nos mandaba a pecar por causa de que nosotros teníamos una naturaleza pecadora. Y nosotros le obedecíamos al pecado o no le obedecíamos. Le obedecíamos al pecado. Pero ¿qué producía el pecado? Muerte, tristeza, angustia, dolor, quebranto. ¿No? Porque el haber muerto al pecado murió una vez. Entonces nosotros hemos muerto al pecado. Pero a los pecados tenemos que morir todos los días. Todos los días muero, dice. Todos los días muero a los pecados. Si bien Cristo me hizo libre del pecado, es decir, destronó al pecado, lo destronó, lo quitó del reinado que Él tenía sobre nosotros, Cristo le quitó. Ahora nosotros no le pertenecemos al pecado, ahora le pertenecemos a Dios. Pero los pecados están en nosotros. ¿De qué forma? Los pecados se manifiestan en nosotros por medio de las concupiscencias, como vamos a ver después. La concupiscencia es pecado, no es pecado la concupiscencia, ¿no? Sino que la concupiscencia da luz al pecado y el pecado da luz a la muerte. Por eso se nos aconseja que nosotros no presentemos nuestros miembros al pecado. ¿Por qué? Porque en nuestros miembros están las concupiscencias. Si nosotros presentamos nuestros miembros al pecado, entonces nuestro miembro va a pecar. ¿Por qué? Porque en los miembros está la concupiscencia, los deseos. Entonces, eso lo vamos a ver un poco más abajo. Pero al haber muerto al pecado, hemos muerto al pecado. El pecado ya no tiene señorío sobre nosotros. Ahora podemos rebelarnos en contra del pecado. Si el pecado nos manda a pecar, nosotros le resistimos. ¿Cómo le resistimos? Por medio de la vida que hemos recibido. Creyendo que la vida que nosotros hemos recibido es mayor que el pecado. El pecado no puede contra esa vida que está en nosotros, porque esa vida que hemos recibido es mayor que el pecado, porque esa vida venció al pecado. Lo venció. Entonces ahora, antes le obedecíamos al pecado, pero ahora no le obedecemos más, lo resistimos. Lo resistimos en el nombre de Jesús. Lo declaramos derrotado. Amén. Y entonces dice, porque el haber muerto al pecado murió una vez. Alabado sea el Señor. Mas el vivir a Dios vive. Fíjese qué maravilloso. Es como dice ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 10. El 9. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Hebreos 10, 9. He aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo postrero.
en la cual voluntad somos santificados, por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Esa es la ofrenda por el pecado. Por tu pecado y por mi pecado, para limpiarnos, para borrar nuestros pecados, hubo necesario una ofrenda. Y eso fue el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Solamente el cuerpo del Señor Jesucristo pudo borrar nuestros pecados. Su sangre preciosa. ¿No? ¿Cuánto le alaban por eso? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Jesucristo vino para borrar nuestros pecados y para destronar al pecado. Gracias, Señor. Ahora el pecado no está en un trono. Ahora en el trono de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu está Cristo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Una sola vez, ¿no? Como dice ahí en el capítulo 7 de Romanos 27. No es 27. Acá en Hebreos 7, 27, perdón. Para quitar el medio del pecado. Que no dice, porque tal pontífice, el 26, Hebreos 7, 26. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Entonces, no creamos que el pecado es poderoso. El pecado no tiene poder contra nosotros. Tiene poder contra aquellos que no recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero contra nosotros no. Porque después, como vamos a ir viendo en el capítulo 8 de Romanos, ¿no? Que la vida del Espíritu, la vida que hemos recibido es más poderosa que la vida del pecado, o que la ley del pecado, como dice, ¿no? Es más poderosa. Y eso nosotros en esto pensar, dice. En esto pensar. Que si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Y el 10 dice, porque el haber muerto al pecado, murió una sola vez, mas el vivir a Dios vive para siempre y eternamente. Amén. Gloria a Dios. Así también vosotros, dice, ahora nos toca a nosotros, así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado. Si Cristo murió al pecado, nosotros estamos muertos al pecado igual que Cristo. Aleluya. Si nosotros pecamos, entonces quiere decir que Cristo puede pecar. Fíjese lo que estamos declarando cuando pecamos. O cuando ponemos nuestros miembros al pecado, ofrendamos. Entonces estamos diciendo que Cristo es ministrador de pecado. Pero no podemos. ¿Cómo nos da la victoria sobre el pecado que está en nosotros? Pensando en esto. Que si Cristo murió al pecado una sola vez, porque el haber muerto al pecado, murió una sola vez. Así también vosotros pensáis que estáis muertos al pecado. Si estamos muertos al pecado, entonces ¿cómo podemos pecar? Un muerto no puede pecar. Y si pecamos, quiere decir que no estamos muertos al pecado. Estamos vivos para el pecado, pero no solamente que nosotros estamos vivos para el pecado, hacemos nula el sacrificio de Cristo. ¿Sí, hermana? Es lo que está diciendo pastor. Romanos capítulo 6, versículo 11. Gracias. Entonces, si nosotros pecamos, estamos diciendo que el sacrificio de Cristo nos sirvió para vencer el pecado. Gloria a tu nombre. Porque nosotros vencemos al pecado por cuanto Él venció al pecado. Amén. Gloria a Dios. Pero si nosotros pecamos, entonces estamos diciendo que Cristo no venció al pecado. Aunque eso no es verdad.
Porque la verdad que Cristo venció al pecado. El que no lo puedo vencer soy yo. ¿Por qué no lo puedo vencer? Porque no estoy creyendo. No estoy siendo sincero. No con mi fe. Así también vosotros pensar que estamos muertos. Usted está muerto y yo estoy muerto ¿a qué? Al pecado. Estamos muertos al pecado. Ya no podemos pecar porque estamos muertos. ¿Entiende que un muerto no puede pecar? Amén. Es imposible que usted le ponga todas las tentaciones. Vaya ahí al cementerio y a todos sus muertos póngale tentaciones de todo tipo y no se van a levantar a pecar, ya están muertos ya. Así nosotros estamos muertos al pecado. Aleluya, gloria a Dios. En esto pensá en esto, medite en esto, dice Pablo. ¿Cuándo tenemos que pensar? Cuando estamos frente a la tentación. Amén. ¿Cómo voy a pecar si yo estoy muerto al pecado? Yo no puedo pecar. Si yo peco, estoy diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Y si yo creo que Cristo murió al pecado, entonces yo también morí al pecado, porque cuando Cristo murió, morí yo también. Amén. Porque nosotros fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Entonces, ¿nosotros cómo vamos a pecar ahora? No podemos pecar. Y entonces, nosotros ahora en esto pensamos, ya no podemos pecar. ¿Y eso qué produce en nosotros? Gozo, alegría, victoria. Amén. Victoria, y empezamos a alabar a Dios, gracias Señor. Porque ahora no puedo pecar, Señor. ¿Y que usted cree que el diablo se va a quedar ahí tranquilo? ¿No? Va a tratar de apagar su gozo y su victoria. Digo, ¿por qué? Porque él sabe que todavía tenemos un cuerpo, un vaso de carne que tiene las concupiscencias, y que si él agita por medio de la tentación, él agita las concupiscencias, y nosotros cedemos a las tentaciones por medio de las concupiscencias, la concupiscencia da lugar al pecado y el pecado a la muerte. Entonces nosotros, como dice Pablo en el capítulo de Gálatas, capítulo 2:20, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces ahora nosotros no tenemos excusa. Nosotros ahora tenemos todo para no pecar. Por medio del conocimiento revelado de su palabra, que viene por el Espíritu Santo. Amén, hermano. Fíjese qué maravilloso. Nosotros tuvimos en el Evangelio 18 años sin tener este conocimiento. Íbamos a la iglesia y pecábamos. Hacíamos todo lo malo. No queríamos hacer lo malo. Estábamos en el capítulo 7 de Romanos. Pero no sabíamos cómo dejar de hacer lo malo. Hasta que vino la palabra de su gracia. Vino la revelación, la luz de la palabra a nuestro entendimiento. La oración de Pablo se consumó en nosotros. ¿No? Que Pablo dijo, Señor, te ruego que le des espíritu de revelación y de sabiduría. ¿No? Y a eso pasó con nosotros. Y cuando nosotros vimos que estábamos muertos al pecado, que no podíamos pecar porque un muerto no pecaba, entonces empezamos a glorificar a Dios. Lo importante es lo que se declara. En la declaración nosotros o glorificamos a Dios o dice que por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado. O blasfemamos a Dios. Nuestra declaración o glorifican a Dios o blasfeman el nombre de Dios. ¿No? Y nosotros no queremos ser aquellos que blasfeman, avergüenzan el nombre de Dios, sino aquellos que glorifican el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo glorificamos el nombre del Señor? ¿No? Viviendo en una vida de santidad. Amén. ¿Se puede vivir una vida sin pecar? Sí, se puede vivir. ¿Y de qué manera? En el Espíritu. Amén. Porque el Espíritu nunca nos va a llevar a pecar. Nunca. Pero acá dice, en esto pensar, que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivo a Dios en Cristo Jesús, Señor. Veo que estamos vivos a Dios. Ahí como dice ahí en Gálatas capítulo 2, 19. Gálatas capítulo 2, 19. Estamos vivos para Dios ahora, para servir a Dios, para glorificar a Dios. Para eso estamos vivos. Aleluya, gloria al nombre del Señor.
2:20. Como dijo hermana Norma, que no la escuché. 2:20, con Cristo estoy juntamente. Sí, amén, gloria al nombre del Señor. Y entonces leemos 19. Dice, porque yo por la ley soy muerto a la ley para vivir para Dios. Ya vivimos para Dios ahora. Y hay algunos que no quieren vivir para Dios. Hay algunos que quieren vivir para la carne. Y le dan lugar a la carne. Y entonces viven conforme a la carne y haciéndose enemigos de aquel que les amó. Porque ¿quién les amó a ellos? Más que Dios, nadie le amó. Y entonces aborrecen a aquel que le amó para servir a aquel que los odia, que es el diablo. ¿No? Entonces cuando viven conforme a la carne, ellos están sirviendo al enemigo de aquel que les amó y entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjese, no entendemos, por eso estamos así. ¿Cómo voy a yo presentar mi cuerpo al pecado y el nombre de Dios sea blasfemado por causa de que yo presento mis miembros al pecado? El nombre de Dios es blasfemado, es ridiculizado. No, yo ahora, como dice, porque yo para la ley soy muerto a la ley para vivir para Dios. Ahora vivimos para Dios. Usted y yo vivimos para Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado en Cristo Jesús. Aleluya. Tenemos ese pensamiento. ¿Está eso realmente en nosotros cuando caminamos, cuando hacemos nuestra vida? Engrandecer el nombre de Dios, no glorificar, que el nombre de Dios sea glorificado no solamente en la iglesia cuando estamos aquí, sino cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos en el colectivo, cuando estamos en todos lados. A veces no es fácil eso, hermanos, yo también lo sufro. Amén, aleluya. Todos sufrimos eso, pero tenemos que armarnos de este pensamiento. Amén. Estamos para glorificar el nombre de Dios, para santificar el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿No? Y entonces, pero no podemos, Señor, el pecado está en nosotros. Ya resolví el problema del pecado. ¿No? Yo he muerto al pecado, yo destruí el pecado, ¿no? Porque el pecado fue crucificado. ¿No? El pecado fue crucificado, muerto y sepultado. El pecado ya no tiene poder, fue destronado el pecado. Ya no estamos obligados a obedecerle. Entonces dice, no reine pues el pecado, en el capítulo 6, 12 de Romanos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No dicen el cuerpo de pecado, dicen en el cuerpo mortal, en este. No reine en este cuerpo el pecado. ¿Cómo puede ser? Eso no quiere decir que el pecado está en nuestro cuerpo mortal. Acá lo que están son las concupiscencias, los deseos por las cosas de este mundo. Eso no nos es quitado. Así como cuando Israel entró en la tierra prometida, Dios no quitó a los enemigos de Israel de la tierra prometida, sino que ellos tenían que vencerlos. Así nosotros tenemos que vencer a los enemigos que están acá, en la carne. Amén. Tenemos que vencerlos. ¿Y eso cómo hacemos? Eso hacemos por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, presentando nuestro cuerpo no para el pecado, sino para servir a Dios. No reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Quiere decir que el pecado, por medio de las concupiscencias, quiere que nosotros le obedezcamos, por medio de los deseos por las cosas de este mundo, no por los deseos de la carne. Nosotros ya sabemos en Gálatas capítulo 5, donde dice que los deseos de la carne son, y ahí hay muchos. Vamos a leerlo. Gálatas 5. En el versículo 20, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicaciones, esas son las concupiscencias. Nosotros tenemos adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, hechicería, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todo eso está en nuestra carne. Envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, a las cuales os denuncio, como ya lo he denunciado,
que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo eso está en la carne, pero no, están muertos. Nosotros los declaramos muertos. A todas nuestras concupiscencias las declaramos muertas. No, nosotros no estamos para satisfacer las concupiscencias de nuestra carne. Mientras que nos mantengamos en fe, eso está muerto. No, porque ahora estamos en el Espíritu. La carne está en nosotros, pero nosotros estamos en Cristo. Y de la carne al Espíritu hay una distancia que nosotros no la podemos percibir, como del cielo a la tierra. Parece, como está todo acá adentro, parece poco espacio. Pero el Espíritu está tan separado de la carne en nosotros, que se podía comparar como que las separaciones de la tierra al cielo. Esa comparación. Así que nosotros ahora reconocemos que la carne está en nosotros, pero nosotros estamos en el Espíritu. Amén. Y si nosotros estamos en el Espíritu, estamos separados de la carne. Aleluya. Estamos separados de la carne. La carne solamente es sirviente del Espíritu, como hemos visto muchas veces. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Las concupiscencias quieren que usted las satisfaga, quieren que usted le dé el gusto, ¿no? Quiere que usted se rinda a ellas, que usted las sacie a ellas. Adulterio, fornicación, idolatría, todo eso. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Estoy leyendo en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Y volviendo a Romanos, ni presentéis, capítulo 6, 13, ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad o de maldad. No presentemos nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. ¿Por qué? Porque nosotros ahora estamos vivos para Dios. Amén. Gloria a Dios. Estamos vivos para Dios. ¿Cómo vamos a presentar nuestros miembros al pecado habiendo nosotros creído que estamos vivos para Dios y muertos para el pecado? Porque dice que hemos muerto al pecado. Entonces dice, antes presentaos a Dios como vivo de entre los muertos. Presentémonos a Dios como vivo de entre los muertos. Y vuestro miembro a Dios como instrumento de justicia. ¿Vio? Ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 6, 7, nuestro miembro como instrumento de justicia. Alabado sea el Señor. Dice, en palabra de verdad, en potencia de Dios, en arma de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por infamia y por buena fama, como engañadores más hombres de verdad, como ignorados más conocidos, como muriendo más he aquí vivimos, como castigados más no muertos, como doloridos más siempre gozosos, como pobres más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más poseyéndolo todo. Así que nosotros tenemos que caminar. Tenemos que levantarnos en victoria siempre, ¿no? Sabiendo que ahora estamos puestos para engrandecer el nombre del Señor. ¿No? Porque nosotros ya hemos alcanzado la salvación. ¿Y qué nos falta ahora? La glorificación. Ahora tenemos que alcanzar la glorificación. Y sabemos que en cuanto a la glorificación, no todos vamos a alcanzar la misma gloria. Porque una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Amén. ¿No? Aleluya. Y eso depende de nuestra consagración. Amén. Depende de nuestra rendición. ¿No? Todo eso. Entonces, no estamos tratando de ser salvos, estamos tratando de alcanzar la gloria mayor. Amén. Que es la gloria de Cristo, que es la gloria del sol. ¿Para qué? Para ser la esposa de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Porque el esposo y la esposa son iguales. Gracias. Amén. En gloria, en gloria. Gracias. Entonces dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley le daba vida al pecado, pero la gracia no. La gracia condenó al pecado. Venció al pecado la gracia. Porque ¿dónde abundó el pecado? En la cruz.
Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces en esto pensá, en esto usted tiene que pensar. Si usted no piensa en esto, si usted no retiene esta palabra, usted no va a poder ser transformado. Si usted llega a la puerta y se olvida de lo que se habló, usted no va a ser transformado. Amén. En su interior siempre va a seguir siendo el mismo. Usted tiene que retener la palabra que se habla, Gracias, Señor. porque esa palabra lo va a transformar. ¿Qué forma le va a dar? La forma de Cristo. Aleluya, gloria a Jesús. Cristo. Si nosotros no retenemos la palabra que oímos, entonces nos deslizamos. Y siempre nos deslizamos para la carne, para el mundo y para el pecado. Nunca vamos para Dios cuando nos deslizamos. Porque deslizarse es hacia abajo, uno nunca se desliza para arriba, se desliza para abajo. Bueno, en el 15, el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Como decía Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Acá se repite, en ninguna manera. Amén, gloria a Dios. Pues que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. No podemos pecar. ¿Por qué no podemos pecar? Porque la vida que nosotros hemos recibido y que nos mantiene en la gracia nunca nos va a llevar a pecar. Amén. Esa vida nos va a llevar a no pecar. A no pecar. Nunca, jamás un hijo de Dios puede pecar. No puede pecar, porque aquel que nació de Dios no peca. Aleluya, gracias. Porque la simiente que está en él no le deja pecar. Amén. Sí, hermano. Como dice Pedro, en segunda de Pedro 1:3 y todo para abajo, que habla de toda la naturaleza divina. Sí, 1:3. Sí, Vamos a leer lo que la para hermana abajo. dijo. Primera de Pedro 1:3. Segunda. Segunda. Gloria en nombre del Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su virtud, por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas seáis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción de este mundo en el mundo por las concupiscencias. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo mostrad en vuestra fe virtud, en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. Después usted puede seguir leyendo. Amén. Entonces nosotros vemos allí, ¿no? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. No, muchos no entienden la gracia. Muchos creen que la gracia les lleva a pecar, a tener libertad para pecar. Pero la gracia, en el reino de la gracia, el pecado no existe. Amén. Es como que usted busca en una casa, no sé, un poco de levadura y no hay. Gracias, Jesús. En esa casa no hay levadura. Y busca y busca y busca y no encuentra levadura. Bueno, en la gracia no hay pecado. En el reino de la gracia no hay pecado. Imposible. Y si nosotros estamos en el reino de la gracia, ¿no? Entonces no podemos pecar. ¿Por qué? Porque el pecado no existe para nosotros. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os presentéis vosotros mismos por siervo para obedecerle? Sois siervo de aquel a quien obedecéis. Ahí está. Ahora uno tiene que decidir. ¿No? ¿Somos siervos del pecado o somos siervos de la justicia? ¿No? Nosotros decidimos. ¿Tenemos que decidir? ¿Qué cree usted? ¿Tenemos que decidir? ¿Por qué? Hemos decidido. Ya hemos decidido. Amén. No tenemos que decidir. Nosotros somos siervos de la justicia. Amén. Gloria a No Dios. podemos estar decidiendo a esta altura de nuestra vida. Ya hemos decidido. Pero para aquellos hermanos que recién empiezan, ellos tienen que decidir. Amén. Que van a presentar sus miembros para servir al pecado o sus miembros para servir a la justicia. Pero después del conocimiento que Dios te ha dado, por medio de la palabra,
y te ha declarado que el cuerpo del pecado fue destruido, ¿no? Que la muerte fue vencida, ¿no? Y que has recibido una nueva vida, y que esa vida es más poderosa que el pecado y que la muerte, ¿no? Y que esa vida entró dentro tuyo, ¿no? Y que esa vida te puede llevar a alcanzar una gloria semejante a la de Cristo. ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a seguir pecando? ¿Para qué? ¿Acaso el pecado no demostró su miseria? No, mire la miseria del pecado, ¿no? Tristeza, angustia, dolor, quebranto, humillación, enfermedades y tantas cosas. Entonces vamos a probar con Dios, vamos a probar sirviendo a Dios, presentando nuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Gloria a Dios. Dice, ¿no sabéis que a quien os presentéis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de a quien obedecéis? ¿Al pecado para muerte o a la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque fuiste siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Aunque éramos siervos del pecado, ¿cuál es la forma de doctrina a la cual fuimos entregados? Y bueno, la forma de doctrina es que somos muertos al pecado, que nuestro viejo hombre fue crucificado, muerto y sepultado. Hemos sido entregados a aquella enseñanza que dice que el cuerpo de los pecados fue destruido. Amén. Gloria a Dios. Para que no sirvamos más al pecado. Entonces dice en el 17, pero gracias a Dios que aunque éramos siervos del pecado, nosotros éramos siervos del pecado. Ya no más. Ya el pecado no nos va a nosotros a ordenar nunca más. Ahora tenemos otro amo. Gloria. Otro rey, y ese es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y Él nunca nos va a llevar a pecar, Amén. ¿no? Entonces estamos teniendo victoria sobre aquel que no podíamos vencer, que era el pecado. No podíamos vencer el pecado. El pecado siempre nos llevaba a pecar. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos obedecer los mandamientos. Y cuando más queríamos obedecer los mandamientos es cuando más lo desobedecíamos. Porque el mandamiento, ¿a quién daba vida? Al pecado, por medio del mandamiento. ¿No? El mandamiento decía, no codiciarás, y el pecado producía toda codicia en mí. Y bueno, y por medio de la codicia, ¿no? Violaba yo el mandamiento, y el mandamiento me ocasionaba la muerte, porque me declaraba pecador. Pero gracias a Dios que aunque fuiste siervo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. ¿Vio? Obedecer de corazón, acá es una cosa del corazón, una entrega personal. ¿Vio? Forma de doctrina. Después dice que no hay doctrina, pero hay doctrina. ¿No? Habéis obedecido de corazón. Y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. No es que fuimos siervos del pecado y ahora podemos aliarnos con cualquiera. No, ahora somos siervos de la justicia. Por eso en el capítulo 8 dice, para que la justicia y la ley se cumplan en nosotros. Somos siervos de Cristo. Porque ¿qué es la justicia? Cristo. No, porque dice ahí en 1 de Corintios capítulo 1, 30. Vamos a leerlo ahí. Y ya terminamos, hermano. Espero que usted esté entendiendo esta palabra y que esta palabra lo ayude a usted a tener victoria sobre su carne. Amén, aleluya. Sobre el pecado, sobre el hombre viejo, sobre el mundo. Y dice, mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por nosotros sabiduría, justificación, y santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces ahora somos siervos de la justicia. Somos siervos de Cristo, porque Cristo es la justicia de Dios, manifestada para nosotros. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros ahora declaramos, no por la fe, que somos siervos de la justicia. Entonces Pablo dice, buena cosa os digo por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad, vio que antes presentábamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Bueno, ahora sí,
para santidad presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Nosotros presentamos nuestros miembros para servir a Cristo, para servir al Señor, no para servir al pecado, porque si presentamos nuestros miembros para servir al pecado, entonces somos esclavos del pecado. ¿Y a usted le gusta ser esclavo del pecado? Yo no quiero ser esclavo del pecado. El pecado es muy despiadado con aquellos que le sirven. No tiene amor, no tiene misericordia, nada de eso. Compasión, nada. Él le castiga terriblemente. Por eso ya hemos experimentado esa vida y no la queremos nunca más. Amén. Ahora nosotros queremos servir a la justicia. Amén. Y desde que estamos sirviendo a la justicia, nosotros vemos la consolación, la misericordia de Dios. Amén. ¿Y voy a dejar esa vida por aquella otra? No, eso sería siendo necio ya. ¿No? ¿Cómo voy a dejar la vida de Dios para tomar la vida del pecado? La vida de la justicia para tomar la vida de la injusticia. De ninguna manera. Yo no me voy a hacer esclavo del pecado. Y usted tiene que pensar de la misma manera. Porque Cristo le hizo libre del pecado. Aleluya, gloria Cristo a lo Dios. hizo. No que usted se hizo libre del pecado. Cristo le hizo libre del pecado. Y así como usted presentaba a sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora debemos de presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando fuiste siervo del pecado eras libre acerca de la justicia. No sabíamos de la justicia, pero ahora conocemos la justicia, ¿no? ¿Y qué vamos a las cosas que derribé las vuelvo a edificar ahora? ¿No? Diciendo que la justicia de Dios no sirve y me vuelvo a la vida anterior diciendo que la otra vida es mejor que la vida que Dios me dio. Eso es una blasfemia, eso. Eso es algo terrible. ¿Cómo queda el nombre de Dios? ¿No? ¿Qué gloria va a recibir el Señor de nuestro lado? Si le negáramos, Él también nos negará, dice. Nosotros no le queremos negar al Señor. Nosotros queremos sufrir con Él y reinar con Él. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Esto lo tocamos por arriba nada más, por los hermanos nuevos. Más ahora libertados del pecado, ¿viste? Libertados del pecado, ahora libres del pecado. Porque, ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era la muerte. Mas ahora libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación. ¿Cómo viene la santificación? La santificación viene por medio de la obediencia a la palabra. ¿A dónde apunta la santificación? Apunta a nuestra alma. Porque lo que va siendo salvado ahora es nuestra alma, nuestro espíritu ya es salvo. ¿Cómo fue salvo nuestro espíritu? Porque ahora está Dios en nuestro espíritu. Ahora lo que tiene que salvar es nuestra alma. Dios no se preocupa por salvar nuestro cuerpo físico. Este cuerpo físico no puede ser salvado. Lo que va salvando es nuestra alma. Primera de Pedro 1:20. Creo que es Pedro, ¿no? Alabado sea el Señor. Dice en el versículo 21, 1 de Pedro 1:21, que por él creáis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad. Esa es la santificación. La santificación es por medio de la palabra hacia nuestra alma. Nuestra alma tiene que ser santificada. Dios ya santificó nuestro espíritu por medio de la vida que nos dio. Ahora quiere santificar nuestra alma por medio de esa vida que está en la palabra de Dios. ¿Cuándo somos santificados por la palabra? Cuando la obedecemos, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad. Obedecemos la verdad por el Espíritu, en amor, en caridad entrañable, sin fingimiento, amados los unos a los otros, entrañablemente de corazón puro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces ahí estamos, hermano, el último versículo del capítulo 6, 23. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, fíjese qué maravilloso lo que hemos alcanzado a oír, porque hemos oído la palabra del Señor. ¿No? Ahora usted debe determinar qué va a hacer con esa palabra que escuchó. ¿No? Si la va a recibir o la va a despreciar. Y entonces, ahora sabemos que podemos presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Ahora sabemos que no estamos nosotros, que el pecado no es nuestro amo, como antes, ¿se acuerdan? Que ahora tenemos a nuestro amo, a nuestro rey, como a Cristo. Y ya ahora nosotros, porque estamos bajo la gracia, no quiere decir que nosotros podemos pecar. Porque en la gracia no hay pecado, sino que hay gracia. Y en la gracia hay vida, no hay pecado. Entonces, ahora nosotros sabemos que si presentamos nuestros miembros al pecado, somos esclavos del pecado. Pero si presentamos nuestros miembros a la obediencia, somos esclavos de la justicia. Eso dice la palabra de Dios. Todo esto usted tiene que pensar, tiene que meditar. En la medida que usted va meditando, el Espíritu Santo le va dando entendimiento. Todo lo que usted no entendió ahora, el Espíritu Santo se lo va a dar a entender. Amén, hermano. Y con estas palabras nosotros edificamos una iglesia gloriosa para el Señor. Amén. Y eso es lo que queremos. Nosotros queremos edificar una iglesia no con el hombre viejo o con el cuerpo de pecado. Queremos edificar una iglesia con el nuevo hombre, con la nueva creación, no con el hombre viejo. No sirve el hombre viejo. La carne no tiene participación en las cosas espirituales, porque la carne es enemiga del espíritu. Por eso es necesario, hermano, que usted retenga la palabra que escuchó y la medite, la profundice. Yo le aconsejo que usted vaya a su casa de acá hasta el viernes o hasta el otro lunes. No, hoy es miércoles. Usted tiene que leer y volver a leer y volver a leer el libro del capítulo 6 de Romanos, hasta que Dios le dé claridad. O es necesario, es muy necesario que usted entienda esta palabra. Si no, usted nunca va a poder vivir esta vida. Nunca va a ser de utilidad para la iglesia. Nunca va a ser de utilidad para su esposo, para su esposa, para sus hijos, porque siempre va a estar la carne ahí tratando de satisfacerse por medio de su concupiscencia. El Señor le bendiga, hermano, le invita a ponerse de pie. Gracias le damos al Señor por su palabra. ¿Cuánto se goza por esta palabra, hermano? Amén. Amén, hermano. Estamos contentos de que 18 años vivimos sin este conocimiento. Vivíamos una vida miserable dentro de la iglesia. Éramos las peores personas que habían en este mundo, nosotros los cristianos. En vez de traerle gloria a Dios, le traíamos vergüenza. Pero no había maestros en aquel tiempo que nos enseñaran las Escrituras. Por eso, gracias a Dios, porque los tiempos van avanzando y se van acortando, pero también los ministerios y los dones se van manifestando. Así que le damos gracias al Señor por eso. Le damos gracias al Señor por eso. Amén, aleluya. Vamos a orar. Antes de orar, nos cantás una alabanza, Nico, vamos a levantar la ofrenda y después ya vamos a orar y ya nos vamos a ir.